Pregunto a ustedes, ¿eh? Los quiero escuchar. Un muñeco. ¿Qué tiene? Claro, ¿por qué tiene la mano adentro? Porque tiene el cuerpo hueco. Entonces, perfecto. Como tiene un cuerpo hueco, yo le puedo meter la mano adentro y vamos pasando. Y eso hace que el muñeco cobre vida. Pero la vida también se la vamos a dar nosotros con nuestras expresiones, con nuestros sentimientos. Es la que sigue. Ahí está, ¿ven? No se lee mucho. Está medio como desdibujado. El títere también es importante que tengamos en cuenta que es una caricatura del ser humano. Entonces, al ser una caricatura, siempre sus gestos, sus acciones son exageradas. Por eso vieron que tienen la nariz grande, la boca grande, y siempre va a tratar de imitar a las personas. El títere que es persona, si es un títere animal, va a imitar los movimientos de los animales. Y tenemos que saber que todos disfrutan de los títeres. Recién Ezequiel decía, le vamos a hacer una horita de títere a los jóvenes, pero sí, se van a matar de risa. Nosotros siempre, yo cuento que una vez estaban las mujeres de la iglesia que estaban pesadas con el chisme, ¿no? Iban de acá para allá. Entonces hicimos una horita de títeres con unas mujeres chismosas. ¡Ay, parecemos nosotras!, decían ellas. Entonces, bueno, se cumplió el objetivo. De que tanto niños, adultos, personas con discapacidad disfruten y se identifiquen con estos personajes. Ahí está Claudia, que es una persona con discapacidad, pero todavía no aparece, y que está charlando con su títere Cornelia. Nosotros también hacemos actividades con chicos con discapacidad y siempre algún títere aparece en medio de la escena. Y ahora vamos a pensar un poco cómo tenemos que manejar a los títeres. Es importante tener en cuenta algunos detalles. El títere siempre permanece perpendicular al piso. Si yo te fuera el titiritero, tenemos que tener en cuenta que se va a manejar de esta manera. Siempre entra y sale por los costados, no por el medio ni por acá, ¿sí? A no ser que sea un personaje de fantasía. Si es, por ejemplo, o una abeja. Una abeja puede entrar por cualquier lado porque vuela, pero los demás tenemos que imitar como que van subiendo, van caminando y va llegando de un extremo al otro. Entonces, para tener en cuenta es que debe permanecer perpendicular al suelo, se debe mover la mano desde la muñeca. Si yo muevo la mano desde acá, entonces eso le da un movimiento que se asemeja al de las personas o al de los animales. Tener en cuenta siempre las características del personaje. Si yo voy a hacer un personaje triste, no puede venir el títere, va a tener que venir, porque ustedes saben que tuve un problema y... ¿sí? Entonces, de acuerdo a la característica que tenga el personaje, va a ser cómo el títere se va a presentar en la escena y el tipo de voz que yo le voy a hacer. Es muy importante que practiquemos frente al espejo o que nos filmemos con el celular, porque cuando uno se ve, se da cuenta de qué cosas se equivocó o qué cosas tiene que mejorar. Por ejemplo, el otro día hacíamos unas pequeñas obritas de títeres y un títere quedaba siempre con la boca así para abajo. Al filmarlo, la persona que estaba manejando ese títere solo se dio cuenta que le tenía que cambiar la posición. Entonces siempre es recomendable esto de que ustedes se miren en el espejo o mejor aún si se pueden filmar. Y otra de las cosas que es importante tener en cuenta es que no más de 3 títeres en escena. Porque si ponemos más de 3 títeres en escena, se genera un alboroto, un ruido que nadie sabe quién es el que está hablando. Podemos hacer una obra de títere que tenga más de 3 personajes, no es que solamente 3, pero en escena, en el momento que participan, solamente 3. Bueno, y acá lo que yo les decía recién, que el títere entra y sale por los costados. Las voces deben ser claras, expresivas y variadas. Por ejemplo, yo ahora les voy a contar un cuentito y voy a tratar de hacer voces divertidas y variadas. Había una vez un perrito que era muy curioso. El perrito se llamaba el Quitrán y él quería saber para qué lo hizo Dios. Entonces
andaba por la granja preguntando, A la primera que encontró fue a la vaca. Y a la vaca le dijo, ay, vaquita, vení, pero espérate que se me pegaron. Uy, se me rompió la... Perdón. Vamos de nuevo. El perrito preguntaba, quería saber para qué lo había hecho Dios. Entonces vino ladrando y le preguntó a la vaca, ¿vos sabés para qué me hizo Dios? Y la vaca lo miró muy seria y le dijo, muy difícil tu pregunta. Yo no sé para qué te hizo Dios a vos. Yo sé que Dios hizo las vacas para dar la leche, para que los chicos crezcan grandes y fuertes, pero no sé para qué hizo Dios a los perritos. Bueno, voy a seguir averiguando, dijo Alquitrán. Y en eso se cruzó con la oveja Memeca. Y entonces le dijo también, ¿vos sabés para qué hizo Dios a los perritos? Me parece que es complicada tu pregunta. Yo sé que Dios hizo a las ovejas para dar lana, para que cuando hace frío en el invierno puedan tener los chicos y los grandes gorros, bufandas y puedan estar bien abrigaditos. Pero ¿para qué hizo Dios a los perros? No, eso no lo sé. Sí, pero ¿por qué nadie sabe? Pensaba el perrito Alquitrán. Ellos saben para qué los hizo, pero nadie sabe para qué me hizo a mí. Ah, ya sé, le voy a preguntar a la abeja. Y la abeja venía volando. Pará, abejita, ¿vos sabés para qué hizo Dios a los perritos? Me parece muy difícil tu pregunta. Yo sé que Dios hizo a las abejas para que hagamos la rica miel, pero a los perritos, espera que piense. No sé para qué hizo los perritos. Entonces ya era casi de noche. Se estaba por ir a dormir perrito Alquitrán y pensó, seguro que la señora gallina que está en el gallinero acostada, ella va a saber decirme. Entonces fue y le preguntó a la gallina, Wow. ¿Vos sabés para qué me hizo Dios? Y la gallina dijo, ¿cómo dices? Yo sé que las gallinas Dios nos hizo para poner huevos, pero los perritos, no sé. Y entonces se hizo de noche oscuro, y el perrito se fue a su pucha. Estaba triste y preocupado porque no había podido descubrir para qué lo hizo Dios. Y en esa noche se escucharon unos ruidos raros, muy raros. Y el perrito, que era muy valiente, salió. ¿Saben? Eran unos ladrones que se querían llevar los huevos de la gallina, la miel de la abeja, la lana de la oveja, la leche de la vaca. Pero como el perrito fue tan valiente y los ladrones se asustaron, se fueron. Entonces a la mañana vinieron todos los animales y le dijeron al perrito, ya sabemos para qué te hizo Dios. Dios te hizo para cuidar la granja y para cuidar también a los chicos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, la idea era que pudieran ver diferentes voces. No sé si ustedes se dieron cuenta que para cambiar de voz yo usaba una muletilla que me ayudaba. El perrito hacía wow, entonces eso me ayudaba a saber que con ese tono tenía que hacer la voz del perrito. La vaca hizo muy difícil tu pregunta. Entonces, por ahí uno tiene que hacerse algún truquito para recordar el cambio de voces, porque cuando manejas más de un títere, si no te podés confundir y vas a terminar haciendo la abuelita la voz del nene y el nene la voz de la abuelita. Entonces, para eso también es necesario practicar. Hay distintos tipos de títeres. Los títeres de dedo son estos más chiquititos, que son ideales para los niños más pequeños, porque ellos se los pueden poner en el dedo y les encanta jugar. Tenemos la oveja, el chancho, ¿ven? Se ponen en el dedito y... ¡ay! Pero era de a uno. Así van apareciendo los distintos dibujitos. Primero el títere de dedo. Después tenemos el títere manopla, que es ese títere como este, que tiene una boca grande, ahí es el león. Simplemente mueven la boca, nada más que la boca. Por eso se llama manopla. Después tenemos el títere de guante, que es este títere que tiene movimiento en las manos,
que puede aplaudir, se puede rascar. Generalmente estos títeres antes los hacían con papel maché, los títeres de guante. Seguramente si ustedes buscan en información van a ver que son con una cabecita dura y tienen manitos que se pueden mover. Ahora van a encontrar de toda clase, de tela, de cartón, etcétera, etcétera. Los otros títeres que tenemos para mostrarles son los títeres de cono, que los títeres de cono se hacen generalmente con un vasito o con los rollos de hilo cuando se terminan, que tiene una forma así de cono, entonces se pone una tela y con eso se hace el cuerpo y tienen un palito en el medio, que eso hace que baje y se esconda dentro del cono. Y también genera algo divertido para los chicos, porque se desaparece, se aparece, pueden ser payasos, pueden ser cualquier elemento. Los títeres de varilla, que serían estos que yo usé recién, estos son muy simples, muy fáciles de hacer, solamente es imprimir un dibujo y entonces ya tienen hecho el títere de varilla. También este es un títere de varilla, que este es para hablar de la conversión. A este gusanito, ¿vieron? No es tan lindo, no es tan divertido, pero un día el gusanito entró en su crisálida y ahí estuvo varios días. ¿Y saben? El gusanito cuando salió de su crisálida ya no era más gusanito, ahora se había convertido en una hermosa mariposa. ¿Saben? Si ustedes piden perdón a Dios por sus pecados, ya no van a ser pecadores, sino que van a ser hijos de Dios, se van a convertir en hijos de Dios, por ejemplo, ¿no? Para dar una aplicación a algo que por ahí a veces es más difícil explicar. Los títeres de caja, que son hechos con alguna caja cualquiera, la disfrazás. Bueno, en Pinterest hay un montón de ideas con las cajas de leche y les hacen bocas que hablan, entonces es muy económico y también a los chicos les encanta hacerlos. Entonces esa puede ser una actividad que hacemos con chicos. Por ejemplo, con preadolescentes a lo mejor no les va a gustar tanto que el maestro le haga una obra de títeres, pero sí elaborar sus títeres, elaborar su libreto para representar alguna vivencia, y ellos mismos también pueden representarle lo que crearon a niños más pequeños, a los adolescentes y a los eso los desafía y les gusta hacer. Las marionetas, que son las que se manejan con hilos, y los títeres de bolsa, que también son re sencillos de hacer y que te ayudan un montón. Son parecidos a la manopla, son esas bolsas, ¿vieron que tienen pliegue? Entonces vos le pones en una parte los labios de la persona y la otra parte abajo. Entonces cuando habla se mueve y se levanta. O puede estar la lengüita, ¿ven? Ahí el perro, que no se ve mucho, puede estar la lengüita así, entonces cuando se mueve la boca parece que estuviera hablando. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber de esto? No, seguimos adelante. Acá les voy a mostrar un pedacito de una obrita de títere para que ustedes vean cómo los chicos se divierten y cuáles son las cosas que deberíamos hacer para que de verdad el títere llame la atención. Bueno, no sé si ustedes observaron por dónde entraron los títeres, entraron por el costado, se posicionaron en el medio, y esto de que haya correrías, que se atrapan uno con otro, esta acción es necesaria que esté presente en las obras de títeres, porque eso es lo que le da el dinamismo y lo que permite que los chicos estén atentos todo el tiempo. Seguimos.
vamos a pensar un poquito cómo hacer las distintas escenografías. La escenografía se puede hacer con tela, cartón, telgopor, goma eva, cartulina, con lo que ustedes tengan. Podría ser también que usáramos una mesa dada vuelta y que simplemente la escenografía sea a lo mejor una sábana bien decorada, una sábana lisa a lo mejor, y en la sábana lisa le dibujas el pasto, algún árbol, y entonces ya quedaría como parte de escenografía. También puede ser, si son niños chiquititos, que no usemos ningún tipo de escenografía, como cuando yo les conté recién el cuento del perrito. Esto igual, si hubieran sido niños pequeños, aunque no hubiera escenografía, ellos hubieran estado atentos y se hubieran identificado con los personajes. Siempre es importante que en la escenografía los motivos estén bien definidos, o sea que las imágenes sean claras, pocas y con bordes marcados, porque eso es lo que ayuda a también poder identificar qué es lo que nosotros quisimos hacer. Colores vivos que permitan diferenciar fondo y figura, como por ejemplo ese que se ve ahí, ¿ven? Que está bien marcada la diferencia entre el fondo y adelante están las figuras. O esa otra escenografía donde tal vez también se le puede poner alguna cortinita, algún detalle, porque para que cuando yo cierro la escena, el telón, aparezcan y desaparezcan los distintos personajes. Nosotros una vez hicimos una obra de teatro con un extraterrestre que venía, un teatro de títeres, que venía a buscar a un nene que no quería ir a la escuela dominical. Entonces la mamá le decía, levántate Manolo, que tenemos que ir a la escuela dominical. Y el nene decía, no mamá, ya estoy cansado, todos los días hay que ir a la escuela, todos los días me tengo que levantar temprano. Y en eso que estaba rezongando se queda dormido. Cuando está dormido, empieza, bueno, esto se los digo a ustedes, en realidad los chicos no se dan cuenta que está dormido y entra en escena, cambiamos, cerramos las cortinas y antes se veía la ventana de la pieza y ahora de pronto se ve el espacio. Y un extraterrestre que viene y que le dice, venite conmigo, venite conmigo. Entonces se lo lleva al espacio y cuando está en el espacio él empieza a darse cuenta de todas las cosas que añora, todo lo que quiere de la escuela dominical. Y el extraterrestre le dice, no, ahora no volvés más, vos dijiste que no querías ir más. No vas, no volvés. Y entonces en eso escucha de nuevo que la madre le dice, Manolo, despertate. ¡Ay, qué lindo, mamita! Vamos a la escuela dominical, vamos. Entonces, y ahí en cada una de esas escenas hay que cerrar la cortinita y cambiamos. En una ponemos la pieza, en otra ponemos el espacio. Y yo lo hice, esa escenografía hace un montón de tiempo. Con una tela de sábana la pintamos y sigue estando bien y vigente. Por ahí a veces uno invierte dinero en hacer escenografías con papel que se arruina. Ahora hay esa tela ecológica o la fiselina que es bien económica y que con cualquier cosa la podés pintar con una témpera, con un acrílico y te van a quedar escenografías que las vas a poder volver a usar cada vez que la necesites. Yo siempre aconsejo esto, ¿no? Que lo que hagamos que no sea para una vez, porque lleva tiempo, lleva dinero, entonces que no solamente lo hagamos con entusiasmo, sino que también después busquemos un lugar apropiado para guardarlo. Por ejemplo, yo esta muñeca no la puedo dejar en cualquier lado porque se me va a ensuciar, entonces ¿qué? Buscar una bolsa donde no se arrugue tanto el vestido. ¿Me siguen la idea? Bueno, ¿cómo son los titiriteros? Puede ser el titiritero una cortina colgada y ya con eso está suficiente. Pero también podemos hacerlo con una caja de esas de heladeras que ustedes habrán visto cuando van a los negocios de venta de electrodomésticos que las tiran. Bueno, esa que tiraron, ustedes se la llevan a su casa, le hacen el dibujo, la ventanita y son ideales porque son livianas, uno las puede llevar, traer, te permite ocultarte, te permite tener un espacio donde poder pegar los libretos. Bueno, acá está la idea de la sábana extendida. También, si vamos a una plaza, por ejemplo, y hay dos árboles, a lo mejor podemos poner una soga de un árbol al otro y tiramos una tela encima y ya tenemos un teatro de títere improvisado. La mesa, también es muy bueno, el de tubos. Ay,
No estamos viendo los dibujos. Ahí está la mesa. Esa es la de la soga con la tela. La mesa. Y ese con los tubos de PVC. Ese también es re liviano, lo guardas adentro de una bolsa como una bolsa de carpa porque se desarma todo y entonces es ideal para llevar a las horas felices o a los lugares así que uno tiene que andar trasladándose. Lleva las cortinitas y telas que van agarradas de los caños. Y ahí está ese otro, también es muy sencillo de hacer, es simplemente una tela grande que uno le corta la ventanita, le pone las cortinas para que podamos tener este efecto de cerrar y abrir, y tienen tiras que las podés colgar suponete si lo hacemos chico, de una silla. Si lo hacen más alto, tienen que buscarse a lo mejor una puerta, un lugar a donde la puedan enganchar y ya tienen el titiritero móvil, liviano y fácil de trasladar. Todas esas ideas que yo les estoy diciendo están en Pinterest, así que las pueden buscar y pues seguramente se les van a ocurrir cosas mucho más creativas aún. La iluminación y el sonido. El otro día me preguntaban, dice, pero nosotros muchas veces hacemos títeres así, cara lavada. Sí, yo también. Pero a veces queremos hacer una súper obra de títere porque estamos finalizando la escuela bíblica o queremos empezar la actividad de la hora feliz. Entonces, tal vez podemos aprovechar esto de usar iluminación y sonido. Colocarse focos eléctricos en el escenario que iluminen bien a las figuras desde afuera. Yo una vez fui a ver una obra de títere que me encantó. Trabajaban todos con luces negras. Entonces aparecían así como si fuera todo flúor, y los chicos habíamos ido con los nenes del jardín fascinados, lo único que hacían era dibujar esas cosas que se movían. Entonces por ahí este efecto de las luces, el cambio, el sonido, poner distintos tipos de músicas de suspenso, músicas alegres, todo eso contribuye un montón a que la obra tenga mayor éxito, ¿no? Por ejemplo, esa del marciano, nosotros habíamos puesto también un sonido así, viste, como que bajaba la aeronave a la casa, la madre que estaba haciendo la comida y se sentía como que ponía las ollas en la cocina. Entonces todo eso genera y crea un ambiente propicio. También se puede incluir la musicalización de acuerdo a las escenas. Pueden utilizarse ruidos, sonidos, para hacer, por ejemplo, el sonido de los truenos. Una radiografía, vos la movés así y hace el sonido del trueno. Los caballos. Y si te pones al lado de un micrófono, seguramente se va a poder escuchar mucho mejor. Está bueno si podemos tener los sonidos grabados, porque eso ayuda un montón. ¿Preguntas? No, qué bien. Si el auditorio es grande, es importante usar micrófonos, como me están haciendo usar a mí, que no sé si lo uso mucho, para que todos puedan escuchar. También es importante que la voz sea clara, que haya mucho color y mucho movimiento. Eso es lo que le va a dar ese efecto particular que tienen las obras de títeres. Siempre tiene que haber acción. Y es importante también que si vamos a hacer una obra de títeres, 2 o 3 personas, ensayemos para poder estar bien sincronizados, ¿no? Utilidades del títere dentro de la enseñanza espiritual. ¿En qué lo podríamos usar? ¿Cuándo lo usarían ustedes el títere? Para contar historias. O sea, el títere sería un contador de historia. Los personajes de una historia o de un cuento. Perfecto. Bien, ¿para qué otra cosa se podría usar? Para representar, porque por ahí no es lo mismo cuando uno le cuenta al chico, ya se tiene que imaginar que cuando lo materializa. Perfecto. Para hacerlo concreto, la enseñanza, hacerla más concreta. Bueno, yo también les voy a dar algunas ideas. Lo pueden usar en las aperturas. Por ejemplo, puede haber un personaje que venga todos los domingos y que sea ese personaje el que incentive a los chicos a participar, a decir el texto, a no faltar, que sea un personaje que va haciendo como un hilo conductor entre domingo y domingo.
lo pueden usar en las introducciones. Suponete, yo voy a contar una historia bíblica y entonces voy a contar la historia de José y sus hermanos que se peleaban. Entonces yo agarro dos nenes y digo, estos nenes son hermanos y mirá lo que hacen, no se comparten las cosas, se pegan. Ay, ¿esto estará bien? No, es muy feo. Ay, me hizo acordar una historia que está en la Biblia. Entonces ya los dejé enganchados a los chicos con esos títeres que se estaban peleando. Y eran hermanos, y entonces los hermanos de José hicieron lo mismo, se peleaban, pero eso a Dios no le gusta. Menos mal que después que pasó mucho tiempo, un día se dieron cuenta que estar peleado no era bueno y se pidieron perdón. Entonces, porque es importante también que siempre que nosotros contamos alguna historia tenga un final cerrado, concreto, ¿no? Por ejemplo, los hermanos de José hicieron cosas muy feas, pasaron tiempos de hambre y todo eso, y José también pasó tiempos feos en la cárcel, pero llegó un día en el que Dios los volvió a unir, en que José pudo descubrir su propósito, ¿no? Que siempre haya esto de que el niño entienda que las cosas que suceden es porque Dios tiene planes de bien, ¿no? ¿Vamos? Se puede usar para repaso. Por ejemplo, estamos aprendiendo un versículo bíblico y entonces el títere, en vez de decir el versículo bien, lo dice mal. Y yo digo, hoy vamos a aprender lo que dice la Biblia. La Biblia dice, todas las cosas por Dios fueron hechas. Ah, ¿los caballos fueron hechos por Dios? Sí, los caballos también. Yo lo aprendí. A ver, decilo. Las cosas de las hechos de las cosas... no, así no era todas las cosas. Todas las cosas las hizo el veterinario. No era el veterinario. ¿Qué las hizo? ¿Quién las hizo? Dios. Todas. Entonces lo volvés a decir y los chicos se matan de risa, son los chicos los que lo corrigen. Entonces lo corrigieron un montón de veces y cuando terminamos de jugar con el títere y los chicos se saben el versículo de memoria. Lo podemos usar también para cierres y aplicaciones. Por ejemplo, podría haber sido al revés. En vez de hacer la introducción con los títeres, yo les cuento una historia de la Biblia y ahora les propongo, se la dejo sin terminar, capaz. ¿Cómo podría ser el final de esta historia? A ver, chicos, escriban y armen sus obritas de títeres. Pongo 3 acá, 3 allá y hay algunos títeres que ellos pueden elegir. Y entonces, a ver, ¿cómo sería el final? Y esto es mucho mejor que el maestro les haga el cierre, porque son ellos los que se tienen que poner a pensar y ponerse en situación para poder descubrir qué es lo que Dios quería que pasara con los personajes en esa situación, en ese caso. ¿Seguimos? Y como decía la hermana, también se puede usar para lecciones. Es importante tener en cuenta que si vamos a hacer lecciones bíblicas con los títeres, el títere que sea, por ejemplo, Noé, siempre va a ser Noé. No lo puedo usar ese títere después otra vez y decir que es Jacob. Porque los chicos no se olvidan y te van a decir, no, pero ¿por qué decís que Noé si ese era Jacob? Entonces, de última, les hacemos un títere como este, por ejemplo, que yo si quiero le cambio la ropa. Entonces ahora es clarita. Pero si le pongo otra ropa, o a lo mejor hasta le cambio el color de pelo, puede ser Filomena. Lo mismo podría ser con el títere, ¿no? Que es el títere que es Noé, tiene una túnica marrón. Y a lo mejor tiene un gorro marrón. El títere que es Jacob puede ser el mismo, pero le pongo otra vestimenta. Y acá vamos a ver otra obrita de títeres donde hay un interlocutor. Hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno que nos podemos encontrar al menos a través de la manera virtual. ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Me robaron! ¿Y estás bien? ¡Sí! ¿Qué pasó? Pero se llevaron mi carrito ese. Había hecho un autito de carrera con mis propias manos y con mucho esfuerzo. Y me lo robaron. ¿Cómo te lo robaron? Y yo entré a casa y cuando salí ya no estaba más. ¿Y qué hiciste entonces? Y hoy lo encontré en una juguetería. ¿Y te lo devolvieron? ¡No! ¿Y qué hiciste? Tuve que pagarlo de nuevo. ¿Tuviste que romper el chanchito? Pero ¿sabes qué, Charlie?
eso me hace pensar a lo que tuvo que hacer Jesús con nosotros. Dios, que nos creó, que le puso mucho amor a crearnos y nos hizo especiales, por el pecado nos fuimos alejando de las cosas malas que hacemos, decimos y pensamos, que son las cosas que a Dios no le agradan. Y como había que pagar un precio por ese pecado, Jesús, que nos ama un montón, que estuvimos aprendiendo eso en la historia de esta semana, ocupó nuestro lugar. Mira lo que dice la Biblia. Cristo murió en lugar de nosotros y después de 3 días Dios lo resucitó. Esto queda en la Biblia. Bueno, a ver, ¿para qué usaron acá en este pedacito que acabamos de ver el títere? ¿Qué función tuvo el títere ahí? Una introducción, ¿sí? ¿Y qué compartió? ¿Qué? Un robo. Y ese robo era... que es como diferente, que saca también que saca del contexto, y entonces lo que cuenta es esto. Yo tenía un autito, y lo robaron, con autitos que quedan ahí, y después lo encontró. No se lo devolvieron, sino que tuvo que pagar para devolvérselo. Entonces esto nos hace pensar que es una explicación que es bien difícil también decir esto de que Jesús, nosotros éramos de Dios, nos alejamos a causa del pecado, y entonces Jesús tuvo que pagar con su sangre para rescatarnos. Y esto es un concepto que es la justificación, ¿no? Entonces es un concepto difícil y la maestra lo explica con el títere. Entonces, también estas cosas nos van a ayudar, si usamos los títeres, para poder explicar esas cosas que no sabemos mucho cómo decirlas, porque de una manera, como dijo él, descontracturada, un robo, algo que está sucediendo, él puede poner en palabras esto que era difícil de entender. A ver. Es muy importante entonces que saber que a los títeres los podemos usar también entonces como un recurso evangelístico. Pero si yo lo voy a usar como un recurso evangelístico, tengo que saber primero qué cosas son las que deben enseñar. A mí me miraron medio feo. El títere no se va a convertir, pero sí puede enseñar verdades, como hizo este. Sin darse cuenta, estaba enseñando verdades, ¿no? Entonces vamos a poner ahí la plaquita. Lo primero que un niño tiene que saber es que Dios le ama, que es grande y poderoso, que creó el mundo, que nos hizo a nosotros y que ese Dios grande y poderoso nos cuida y nos da lo que necesitamos, ¿no? Primero tienen que descubrir el amor de Dios, porque cuando ellos saben que hay un Dios que es el que hizo todo, los ama y se preocupa por ellos, esto les da valor. Y vieron que hoy los niños están sintiéndose como muy desvalorizados en general por la sociedad, por las situaciones que les toca vivir. Entonces, para ellos es importante saber lo que Dios dice de ellos. Yo te amo y eres de gran valor para mí. No sé si ustedes habrán ido a las horas felices y habrán escuchado que los padres los tratan de inútil, sos una bestia. Entonces, ¿cómo se va creciendo ese niño? Con un concepto de que no sirve para nada. Y yo le tengo que decir que sí sirve, que sí es importante, que Dios le ama. Entonces empiezo siempre hablando de esto, del amor de Dios. Pero a causa del pecado, ¿qué es el pecado? Aquellas cosas que nosotros hacemos, decimos, que ofenden a Dios, como lo explicó la Cele también. Entonces, Dios te ama, pero vos sin darte cuenta te has alejado de Dios al robar, al mentir, al decir malas palabras. ¿Qué cosas haces vos que a Dios no le gustan? Y ellos solos se van a identificar con esta verdad. Y entonces, eso hace que no lo sintamos cerquita a Dios, que muchas veces nos sintamos que estamos lejos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pecado hizo una barrera, una división entre nosotros y Dios. Pero ¿y entonces qué pasa? ¿Voy a estar para siempre separado de Dios que me ama tanto? No, porque Dios tuvo una idea brillante. Dios mandó a su Hijo Jesús, que vino al mundo por amor a vos, porque te ama a vos, me ama a mí. Yo les había dicho que Dios les amaba, que nosotros hacemos cosas malas, pero Dios que nos ama tanto, mandó a su Hijo
para que muriera en una cruz y nos pudiera rescatar. Sigue la otra diapositiva roja también, ¿ven? Ahí ese dice... Uy, no me anda más. Se me trabó el mío. Ahí está. Hablamos también de que Jesús es todopoderoso porque es Dios. Es importante explicarles a los niños que Jesús nunca pecó, por eso es que tiene poder para perdonar nuestro pecado, que Jesús murió, pero resucitó. Esto es muy común que el maestro se olvide de decir que Jesús volvió a vivir. Los maestros dicen, sí, porque Jesús murió por nuestros pecados, pero ¿Jesús está muerto? No, Jesús está vivo, y cuando Jesús resucitó, venció el pecado, venció la muerte, venció todo esto que nos separaba y nos alejaba de Dios. Porque muchas veces nosotros damos por descontado que hay cosas que los chicos saben, pero no todos los chicos saben que Jesús está vivo. No todos los chicos tienen una historia que a lo mejor nosotros hemos construido a lo largo del tiempo, porque si siempre vinimos a una iglesia es como que se cae de maduro que Jesús está vivo. Pero los chicos de la calle, los chicos que están afuera, a veces no han escuchado, o otras veces han entrado a una iglesia católica y han visto un crucifijo con Jesús colgado ahí. Entonces ellos no saben que Jesús volvió a vivir. Por eso es fundamental explicar esto, que Jesús está vivo y que Jesús tiene poder para perdonar nuestros pecados. Y si yo pido perdón por mis pecados, ¿qué dice la Biblia? En Juan 1:12. Ese es, sí, bien, eso es Juan 1:9, porque si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, les dio derecho de ser hijos de Dios. Entonces, ¿vos creés que Jesús te ama? ¿Vos creés que Jesús murió en la cruz por vos? ¿Vos creés que, si vos creés eso, también creés que haces cosas que a Dios no le gustan? Sí. Entonces ahora lo que podés hacer es decirle, yo me doy cuenta que hice cosas que te ofendieron, que hice cosas que estaban mal, pero gracias Señor Jesús que moriste en la cruz, yo creo eso y quiero ser un hijo de Dios. Y entonces ahí les vamos a dar seguridad y certeza de salvación. Por ahí esto también me quedé pensando, muchas veces se piensa que los chicos de la escuela dominical no necesitan que les prediquemos, pero todo niño necesita saber el plan de salvación. Porque muchos niños de la escuela dominical nosotros pensamos, bueno, sí, si tienen padres que vienen a la iglesia, si toda la vida siempre vino a la iglesia, seguramente es hijo de Dios. Pero no, Dios no tiene nietos en realidad, Dios tiene hijos. Entonces esta es una decisión personal que yo lo tengo que llevar al niño a tomar esa decisión. Y un títere tal vez me puede ayudar, porque yo, por ejemplo, me acuerdo de una horita de títere que hicimos una vez, que los nenes había una nena que era muy agresiva, les pegaba, qué sé yo, y nadie se quería juntar con ella. Entonces una maestra, no un títere, una maestra venía y hablaba con los títeres y les iba explicando, y después el títere, nena, se da cuenta que todo eso que hacía estaba mal y dice, bueno, sí, yo tengo que pedir perdón por mis pecados. Y la maestra se dirige entonces ahí a los chicos y les dice, ¿ustedes hacen cosas como hacía Clarita o como hacía Anita? Sí, sí, nosotros también hacemos cosas, seguramente los chicos se van a identificar con ese personaje y entonces ahí tenés la posibilidad de invitarle a recibir a Cristo. O sea, por eso yo decía que los títeres se pueden usar para la evangelización. ¿Preguntas con esto? Es importante que quede claro esto. Que le haga llegar. Bueno, por ejemplo, nosotros ahora con una amiga creamos estos recursos, que son títeres de dedo, pero para que los niños puedan jugar también con las historias bíblicas. Entonces ellos la cuentan, las vuelven a contar y así como vos decís, la palabra de Dios va entrando en ellos a través del juego. ¿Cómo aprende el niño? Jugando. Entonces el títere te da también esa posibilidad de jugar y que el niño siga aprendiendo de una manera que le lleve de verdad a cambios de actitudes. Porque muchas veces pasa que nosotros hacemos una enseñanza tan superficial que pensamos que ya está, ya lo dije, pero nunca les damos la posibilidad de que ellos tomen decisiones, de que ellos se den cuenta que
Dios quiere algo especial de cada uno, ¿se entiende? Esto de yo frente a Dios, que es un poco lo que trataba de decirle recién. Yo me acuerdo una vez en un campamento, era un campamento de iglesia, entonces todas las nenas que estaban ahí eran hijas de cristianos, y yo un día les digo, ¿vos recibiste a Jesús como tu Salvador? Ay, dice, toda la vida fui a la iglesia, me dice una. Pero yo te pregunté si alguna vez le pediste perdón a Jesús por tus pecados. ¿Para qué le voy a pedir si yo desde que era chiquita voy a la iglesia? Entonces, estas cosas nosotros tenemos, ¿cómo las vamos a descubrir? Haciéndolos hablar, escuchándolos. Entonces, eso es una tarea fundamental del maestro. El maestro tiene que abrir su oído para escuchar lo que el niño le dice. Y muchas veces eso que nosotros escuchamos y que no sabemos cómo ponerlo en palabras, el títere nos va a ayudar a hacerlo. Pasamos a la próxima. ¿Cómo crear obras de títere? Primero de todo vamos a empezar pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, que nos muestre cuál es la enseñanza que nuestros niños están necesitando recibir. Esa enseñanza espiritual que va a poder cambiar situaciones que son complicadas en su vida. Teniendo en cuenta entonces sus características y sus necesidades, las características que tiene cada uno de nuestros alumnos. Obvio que algunos a lo mejor tienen más necesidad de algo, otros menos necesidad, pero más o menos. Nosotros, si tenemos, por ejemplo, chicos de la escuela dominical, entre 8 y 10 años, tienen más o menos las mismas necesidades. Puede ser que a lo mejor alguno tiene alguna necesidad extra que después la vamos a trabajar de manera personalizada. Pero va a ser diferente seguramente las necesidades de los chicos de la escuela dominical que los de los chicos de la hora feliz. Entonces, por eso es importante esto, que conozcamos al grupo, que conozcamos sus características evolutivas, que conozcamos el ambiente donde ellos se mueven, porque de esa manera la enseñanza va a impactar verdaderamente su vida. Definir el tema de la trama. ¿Qué es lo que yo quiero ahora enseñarle a mis alumnos? Quiero enseñarles acerca de la mentira, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hablar de la mentira en una obra de títere? Voy a buscar una base bíblica, algo que diga en la Biblia que a Dios no le gusta la mentira. ¿Dónde dice eso? ¿Hay alguna base bíblica para eso? Bien, ahí hay una base bíblica. Giesi, que fue y le dijo a Naamán, mi amo dice que le des todos los regalos que trajiste, y era mentira. Entonces, ¿qué le pasó a Giesi? La lepra que tenía Naamán se le vino a él. Entonces, hay historias que nos ayudan, y también dice, hay una parte creo que dice que todo lo que digan sea verdadero. No me acuerdo bien el versículo, pero ahora buscamos en el Google, ponemos un versículo bíblico que habla de decir la verdad y lo vamos a encontrar. Entonces, ya tenemos la base bíblica, tenemos la historia, y en base a eso vamos a empezar a armar un libreto. Ahí. El libreto tiene que tener diálogos breves y evitar los monólogos, porque eso es lo que hace que sea aburrido. Por eso muchas veces la clase del maestro se vuelve aburrida, porque habla solo el maestro. Ahora hablo yo sola, pero yo les pregunto y me contestan muy poco. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, que no seamos siempre nosotros hablando, sino que haya esto de ida y vuelta. Y con el títere se produce, porque entre ellos dialogan, entre ellos hay actividad. Incluir notas de humor. ¿Vieron en esa cómo se mataban de risa los chicos cuando el perrito le saltaba encima al nene? Entonces eso genera esta conexión con los personajes, que es lo que mantiene la atención del niño. Y tiene que haber siempre mucha acción. Nosotros cuando enseñamos verdades bíblicas vamos a incluir a lo mejor textos bíblicos, por ejemplo, no sé, la obediencia. A Dios le agrada que seamos obedientes a nuestros padres, porque la Biblia lo dice, pero mientras estamos haciendo la obra de títere no hace falta que digamos la cita,
sí el concepto, sí la verdad que yo quiero enseñar. Ahí dice entonces que incorporar las verdades bíblicas, determinar los personajes y sus características, escribir la obra con un diálogo para cada uno. Es importante que nos escribamos. Yo digo esto, vos decís esto, esta parte, porque si no, después, si no tenemos el diálogo escrito, cuando ponemos en escena la obra, se hace un mamarracho, porque hablamos todos juntos, porque la idea no queda clara. Entonces, es fundamental que si yo voy a hacer una obra de títere, tenga el libreto hecho. Siempre tiene que haber una introducción, un desarrollo y un desenlace. Un poco yo se los decía eso, es la que sigue. Es un poco lo que yo les decía hace un rato, que siempre la historia tiene que cerrar, ¿sí? Siempre tiene que haber un desenlace. Va a haber una parte donde va a ser simplemente la presentación a lo mejor de los personajes, el desarrollo, donde van a haber estas situaciones que son las conflictivas, y después cómo se resuelve el conflicto, cómo aprendo a hacer lo que a Dios le gusta. El títere no puede hablar con Dios, pero sí puede contar su propio arrepentimiento. Por ejemplo, vieron el... No habló el Charlie, no dijo nada de esos arrepentimientos, pero por ejemplo, esta nena que yo les contaba hace un rato, Anita, que se da cuenta que tiene que cambiar su actitud, le dice a la maestra, bueno, yo le voy a ir a pedir a Dios perdón. Puede volver, y la maestra le dice, Anita, ¿qué pasó? ¿Hablaste con Dios? Sí, me di cuenta que yo tenía que pedirle perdón y Dios me perdonó, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces es como que reforzamos esa enseñanza con el testimonio que cuenta el títere. Si bien el títere no oró, si bien los chicos no lo vieron cuando hizo esa oración, pero sí puede decir, yo ahora siento que Dios me cuida, por ejemplo, no sé. Siempre es importante que si va a haber un interlocutor que conozca bien la obra de títeres y que tal vez ya hayan practicado tanto el maestro que va a estar frente a los niños como los que están haciendo los títeres, ¿no? Para que de verdad haya una conexión entre lo que van diciendo unos y los otros. Elegir el espacio físico adecuado. ¿Dónde voy a hacer la horita de títeres? Donde haya menos ruido, donde tal vez los chicos se sientan más cómodos. Si estoy en la hora feliz, bueno, vamos a buscar el lugar que sea más silencioso, que no sea por ahí un lugar de paso de la gente. Vamos a condicionar de tal manera que ese espacio sea lo más apropiado posible, que los chicos estén sentados cómodos, que los maestros estén sentados en medio de ellos. Acá lo tenemos al personaje hablando con el interlocutor. Seguimos. A ver, vamos a hacer un ejemplo de una obrita de títere. Vamos a hablar de la obediencia a los padres, ¿sí? ¿Qué cita bíblica o qué versículo podría respaldar esta enseñanza? Bien, esa sería una historia bíblica. Yo estoy diciendo un versículo bíblico para que lo puedan memorizar después. Bien, Efesios 6:1 que dice: hijos, obedeced a vuestros padres porque eso es lo que agrada a Dios. Ahí tenemos el versículo bíblico, que lo vamos a meter en la horita de títere, lo vamos a decir muchas veces, para que los chicos se lo lleven grabado. Vamos a elaborar el argumento. ¿En qué situaciones a los chicos les cuesta obedecer a sus padres? Pensemos. Para que sea algo real. Cuando le mandan a hacer la tarea, cuando le mandan a dormir, a bañarse, cuando le dicen apagar el celular, ponete a concentrarte en otra cosa, anda a jugar al aire libre, no, y están. Todas esas situaciones son difíciles para los padres, o sea, para que los padres le hagan entender al niño que tiene que ser obediente. Vamos a elegir una, la que ustedes quieran. Mamá lo mandó a hacer la tarea y dijo que no. Entonces, en base a eso vamos a armar el argumento.
pienso situaciones entonces en las que al niño le cueste ser obediente, elijo alguna y escribo un diálogo, tengo en cuenta, vamos pasando, que debe haber una introducción, un desarrollo y un desenlace, donde el personaje reconozca y se dé cuenta que esa verdad que el maestro está enseñando la aplica a su vida. Entonces, el títere, que era desobediente, que no quería hacer la tarea, termina diciendo, ay, perdón mamá, me di cuenta que tengo que hacer la tarea porque si no después me va mal en la escuela. En caso de elegir una lección bíblica, en la que sigue, debo tener en cuenta algunos detalles. Bueno, esto que ya lo hablamos, que los títeres deben ser confeccionados para representar ese personaje y no otra cosa. Tenemos ahí escrito un clic. Y otro más. Vamos a leer varias veces la historia bíblica, para que yo pueda conocer cada detalle, que no me pierda nada de esa historia. Y la voy a leer y la voy a volver a leer a lo mejor en otra traducción, porque vieron que cuando leemos en Reina Valera entendemos una cosa, cuando lo leemos en NBI vemos otro detalle. Entonces, ¿para qué? Para que le dé color a esa obrita que yo quiero armar. Rescatar del relato los pasos más importantes y hacer diálogos breves. Por ejemplo, Dios le dijo a Noé, Noé, tenés que construir un barco. Y Noé lo miró y le dijo, ¿cómo voy a hacer un barco? Sí, ¿para qué lo voy a hacer si acá no llovió nunca? Entonces, esos diálogos que, si bien no están en la Biblia, yo no voy a hacer algo falso, porque seguramente son cosas que sucedieron. O suponete, lo iba al pueblo de Israel caminando por el desierto y tenían sed, y entonces los chicos que decían, mamá, tengo sed, dame agua. Porque cuando un niño tiene sed, ¿a quién le pide agua? A la mamá. Entonces, estas suposiciones que si bien no están escritas, no me cambian el relato bíblico, sino que simplemente le ponemos voz a esos personajes. Yo el otro día les decía, ¿vieron como cuando vemos los elegidos o The Chosen? En realidad son los pasajes bíblicos, pero los personajes hablan entre ellos, generan acciones. Bueno, eso es más o menos lo que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos una obra de títere. ¿Preguntas? ¿No? No, el interlocutor, cuando yo estoy hablando del interlocutor, que es el maestro que se para frente a los títeres, que está de intermediario entre los títeres y los chicos, que es este que va a hacer la invitación para recibir a Cristo. Él va a hablar con los títeres, pero va a hablar con los chicos. A eso me refiero cuando digo interlocutor. Por ejemplo, en el caso de la historia bíblica, podría ser un maestro que diga, hoy les vamos a contar una historia, pero se la vamos a contar desde otro lugar. Entonces empiezan los títeres a hablar. Entonces después el maestro, a lo mejor queda una escena ahí. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo sigue esta historia? ¿Ustedes la conocen? ¿Quieren que la leamos en la Biblia? Entonces la leemos, por ejemplo. Qué sé yo, distintas acciones que puede tener ese maestro que está parado frente a los chicos y que va haciendo que los chicos enganchen con el títere. O sea que siempre va haciendo este nexo. A veces no hace falta, pero a veces si son grupos muy grandes y medios alborotados, es muy importante esa función del interlocutor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Depende mucho del grupo, depende mucho del espacio, del lugar, que estén cómodos, que, por ejemplo, ahora si hacemos una obra de títere, capaz que los chicos nos duran un montón porque está fresquito. Pero si hubiera sido cuando recién llegamos, que hacía calor, que eso los pone alterados, más de 10 minutos no los tenés sentados. Pero, por ejemplo, en el jardín, esa chica que hace títeres que ustedes vieron del perrito, una vez estuvo 1 hora haciendo títeres a nenes de 5 años. ¿Por qué? Porque tenía distintas temáticas, presentaba distintos tipos de títeres. Entonces, todo depende del dinamismo que el titiritero proponga. A lo mejor las primeras las vamos a hacer más cortitas,
hasta que nosotros veamos cómo van respondiendo los chicos. Y estas obras que yo les decía, que si queremos hacer para presentar, por ejemplo, la escuela bíblica o para el cierre de alguna actividad, a lo mejor esa puede durar media hora, porque si le vamos a poner luces, le vamos a poner sonido, entonces vamos a abrir y cerrar, va a haber diferentes escenas, eso me permite que la obra sea más larga. ¿Sí? Vamos, ¿alguna otra duda? ¿Desde qué edad los chicos les gusta el títere? Desde que son bebitos. Vos a un bebé le pones un títere adelante y le empezás a hablar y los chicos van a prestar atención. Entonces, por eso yo les mostraba hace un rato los títeres de dedo. Por ejemplo, a un bebito vos le decís, ¿cómo hace el chancho? Y entonces le hace... y el nene te lo va a repetir. Entonces, desde que son bebés, el títere atrae. ¿Hasta cuándo? Toda la vida. Porque si yo estoy sentada viendo una obra de títere, seguramente la voy a disfrutar. Y una persona más grande que yo también. Entonces, es para toda la vida. Y también las personas con discapacidad. Los chicos con discapacidad les encantan las obras de títere. Nosotros en este grupo que yo les digo que tenemos con chicos con discapacidad, muy seguido les hacemos obras de títeres y ellos como que quedan, fascinados. Y por ahí a lo mejor ese personaje de la obra de títere es el que no ve, al que todos se le burlan. Entonces ellos como que se identifican de una manera especial, porque yo como maestro no le voy a poder decir, a vos seguramente todos se te burlan, pero si él lo ve en el títere, es como que, no me pasa solo a mí, ¿se entiende? Bueno, esto que preguntabas recién, de si puede haber un presentador, para mí eso es importante que haya un presentador, porque eso nos ayuda a mantener la atención de los chicos. Sin cambiar la historia bíblica, seguimos con la historia, vamos a incorporar acción y diálogo entre los personajes, no vamos a usar demasiados monólogos, y las aplicaciones a la vida del niño las vamos a ir haciendo a medida que vamos haciendo la obra. ¿Por qué? Que cuando terminó la obra de títere, yo no voy a pretender que los chicos me queden escuchando, porque ya está, ya se fue toda la atención. Entonces, yo lo que quiero enseñar se lo voy a ir diciendo durante la obra de títere. Por ejemplo, cuando yo hablaba de la gallina dijo, yo pongo huevo para que los chicos los puedan comer. Entonces, ahí estaba la aplicación. ¿Por qué Dios creó a los animales? Los creó para nuestra utilidad, para nosotros. Sencillo. No tiene que ser guau la aplicación, pero sí tiene que ser, está bajada a la vida de ellos. Las aplicaciones entonces deben hacerse dentro de la lección, ahí tenemos distintos personajes que podemos hacer títeres con ellos. No se vieron todavía. Ahí está Jonás, ahí está Jesús y sus discípulos, y bueno, y esto de que volver a tener en cuenta la caracterización. Como lo caractericé, así va a quedar. Para tener en cuenta, pasamos a la última diapositiva, creo. El relato de que vamos a hacer, donde esté el diálogo de cada una de las personas, lo vamos a escribir con letra grande y lo vamos a pegar atrás del titiritero. Porque entonces eso me va a reayudar a no estar tan nervioso, a no confundirme la letra. Nadie me lo va a ver, los chicos están del otro lado. Entonces eso me va a dar seguridad a mí y a mi compañero que esté haciendo los títeres conmigo. Es importante evitar que los niños se levanten, entonces no todos los maestros tienen que estar haciendo la obra de títeres, sino que tiene que haber uno que esté sentado con los chicos o uno que haga de interlocutor, porque los chicos lo que hacen, cuando no hay nadie que los controle, se levantan y ¿qué quieren hacer? Se te cuelgan del titiritero, te sacan los títeres. Entonces, tiene que haber siempre esta. No todos vamos a hacer los títeres. A lo mejor uno hace el títere si son 2 maestros en la clase y el otro se queda con los chicos. Todos los maestros deben quedarse sentados entonces entre los niños. Y esto es lo que va a hacer que la obrita de títere verdaderamente dé resultado.